Estaba comentando creo que fue el miércoles, en el tiempo no sé si fue este miércoles pasado o el otro, en el tiempo de estudio bíblico, estábamos viendo, bueno, creo que oré, fue una oración, creo, recordar que le dije al Señor que estaba agradecido siempre estoy agradecido por las personas que Dios ha puesto en mi vida. Y como siempre he dicho, parte de lo que yo soy tiene que ver con gente que Dios ha puesto, como todos nosotros. Parte de lo que somos tiene que ver con la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, desde nuestros padres hasta gente en el colegio, en el instituto y por supuesto gente en la iglesia también. Especialmente para mí, lo he dicho siempre, lo diré siempre, para mí yo tengo que dar muchas gracias al Señor por los dos pastores que he tenido, tanto Gabino como David, porque han formado, me enseñaron no solamente con la palabra, que efectivamente me enseñaron con la palabra y además muy bien, sino que me enseñaron también con su vida, con su propia vida, con su propio ejemplo, que es la mejor manera de enseñanza. A lo largo de mi vida ha habido personas que me han enseñado, y algunos estáis ahí sentados, que me habéis enseñado con vuestra vida el seguir al Señor y el amar al Señor. Pero sabéis, también no solamente hay personas que nos influyen, no solamente hay personas que nos tocan y dejan un legado en nuestro interior, también hay sitios y lugares donde se deja una huella en nuestros corazones. Uno de esos sitios que a mí me ha dejado una huella, y a muchos de vosotros también, es Manantiales de Vida. Manantiales de Vida. ¿Cuántas vivencias hemos tenido en Manantiales de Vida? ¿Cuántos campamentos hemos tenido como iglesia en Manantiales de Vida? Personalmente mi mujer y yo hemos estado en campamentos de niños, hemos estado en campamentos de adolescentes, en campamentos de jóvenes, en campamentos de familia, con otras iglesias que nos han invitado, con nuestra congregación haciendo retiros allí en verano. Recuerdo conversaciones, acostarme a las 3, a las 4 de la mañana hablando con hermanos, con personas tranquilamente en una noche de agosto. Recuerdo gente que se han convertido, personas que han sido llamadas a la obra de Dios, conversaciones espirituales, oraciones inquebrantables, decisiones. La verdad es que Manantiales de Vida ha sido para muchos de nosotros un lugar donde Dios ha bendecido, como Los Naranjos y como tantos otros sitios. Cada vez que da igual que nos vayamos al Charco de la Pava o que nos vayamos a cualquier parte, donde vayamos Dios nos bendice. Pero ese lugar donde Dios nos bendice se guardará en nuestros corazones siempre, porque forma parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Una de las cosas que ocurría cuando íbamos a Manantiales de Vida, normalmente era que la gente llegábamos, aparcábamos los coches, si es que no se estropeaban por el camino, sobre todo al principio, aparcábamos los coches y lo primero que se hacía era ir al manantial a beber agua. ¿Por qué? Porque no sé por qué el agua de Manantiales de Vida tiene una fama buena. Bueno, sí sé por qué, porque está bastante buena. Bebíamos agua y veíamos el agua cristalina de allí, de la fuente, agua fresquita, que nos calmaba la sed. Y por la noche muchas veces cuando yo me iba a la habitación cogía mi botellita y igual que muchos cogíamos nuestra botellita, la llenábamos y nos íbamos a dormir con la botellita. Manantiales de Vida. Es interesante el nombre que le pusieron. Nunca he preguntado exactamente por qué. Me imagino que sería por el río y por el manantial que hay allí. Pero ellos copiaron una frase, como tantos otros sitios. Hay muchas iglesias que se llaman Manantial de Vida, muchísimas en España y en el resto del mundo igual. Cada uno en su lengua, hay muchísimos sitios, retiros, iglesias que se llaman Manantial de Vida. ¿De dónde han cogido ese nombre? Pues lo han cogido del libro de Proverbios. Mirad lo que dice en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 11. Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Y esta expresión de manantial de vida se repite en varios textos en el libro de Proverbios. El primero es este que aparece aquí. Capítulo 10, versículo 11 de Proverbios dice: manantial de vida es la boca del justo.
pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Fijaros que dice manantial de vida es la boca del justo. Cuando está hablando aquí de la boca del justo, está hablando del hombre bueno, está hablando del hombre recto, está hablando del hombre íntegro, está hablando del hombre que como habla, con lo que dice, da vida a los demás con su boca. La boca, manantial de vida es la boca del justo. Con lo que está diciendo, con lo que expresa, está bendiciendo o ayudando a los demás. El libro de Proverbios nos habla de la importancia de saber hablar. El libro de Proverbios nos enseña la importancia de decir las cosas y cómo decir las cosas. Y nos habla de esa cualidad precisamente en la persona del justo. En el ese mismo capítulo, versículo 19 al 21, capítulo 10, 19 al 21, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y en los versículos 31 y 32 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Fijaros, hermanos y hermanas, que está diciendo aquí algunas cosas interesantes acerca de la forma de hablar del justo. Está diciendo en el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo. Está diciendo en el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos. Está diciendo en el versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría. Y está diciendo en el versículo 32 que los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y eso es manantial de vida. La persona que sabe hablar, el justo que sabe comunicar, que sabe decir las cosas, y que de su boca salen palabras de edificación, palabras de enseñanza, palabras de ánimo, esa persona es una persona que dará vida, manantial de vida a los que lo escuchan. En el capítulo 13, versículo 14 de Proverbios, capítulo 13, versículo 14, dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez aparece la expresión manantial de vida. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es interesante que literalmente este texto, literalmente es la enseñanza del sabio es manantial de vida. La enseñanza del sabio es manantial de vida. La persona que enseña la palabra de Dios, la persona que dedica tiempo a estudiar, a escudriñar, a orar, a averiguar la palabra de Dios y a enseñarla, es manantial de vida para los demás. Hay un texto en el libro siguiente, en Eclesiastés, un texto muy interesante, en el último capítulo de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 9 al 10, que dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Fijaros que aquí ya se está despidiendo Salomón, se está despidiendo de este libro que está escribiendo, y una de las últimas cosas que está hablando es de la enseñanza, de la importancia de la enseñanza. Y está diciendo aquí: cuanto más sabio fue el predicador, cuanto más conocimiento adquirió, tanto más enseñó sabiduría. Esto es interesante, porque esta es una ley de Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, más fuego tenemos. Cuanto más tiempo pasamos con Dios en oración, más cosas hace Dios en nuestra vida. Cuanto más cerquita, mejor nuestra relación, y va creciendo nuestra relación con el Señor. Con la sabiduría pasa igual. Tanto más enseñó sabiduría, cuanto más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó. Esto es así. Cuanto más bebe, cuanto
cuanto más agua tiene, más agua puedes dar a los demás. La vida con el Señor, la relación con el Señor, no es una vida que va para atrás, como a veces ocurre. La vida con el Señor es una vida que siempre va para adelante. En el momento que la vida nuestra relación con el Señor se queda estancada o va para atrás, significa que algo va mal en nuestra vida, porque nuestra relación con el Señor siempre debe de ir para adelante, nunca estancada. Es verdad que a veces vamos como trompicones, vamos como bajando, subiendo, bajando, subiendo. Es difícil ver a un creyente que tenga un crecimiento lineal, es difícil ver a un creyente que tenga un crecimiento que vaya subiendo, subiendo, subiendo y nunca baje. Es verdad que hay momentos en nuestra vida en que bajamos y somos como la montaña rusa, por aquí y por allá, pero lo importante es que nunca volvamos atrás, lo importante es que nunca nos estanquemos, lo importante es que sigamos siempre adelante, caminando, escalera a escalera, tramo a tramo, siguiendo con el Señor siempre adelante. Cuanto más andemos con el Señor, más sabiduría vamos a ir adquiriendo, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de lo alto, de arriba, no la carnal, no la diabólica, sino, como dice Santiago, sino la sabiduría que viene realmente del Señor. Y la persona que va adquiriendo esa sabiduría con el paso de los años, es natural y es normal que vaya dando también más sabiduría, porque la vida es un taller, y cuanto más se está en ese taller, más experiencia se va adquiriendo, más conocimiento se va haciendo. Y esto lo está diciendo Salomón: tanto más enseñó sabiduría, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y me encanta después lo que está diciendo, porque dice: e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Es interesante porque el buen maestro es la persona que hace que la gente escuche, hace que los demás escuchen. ¿Sabéis? Hay una responsabilidad por parte de los maestros. La responsabilidad por parte de los maestros, de los predicadores, de los que enseñan a los niños, de los que enseñan a la escuela dominical, de los que enseñan a las mujeres. La responsabilidad de los maestros es prepararse. La responsabilidad de los maestros es entrar en el texto, preguntar al texto, averiguar en el texto, dejarse guiar por el Espíritu Santo, trabajar, sudar, trazar bien la palabra, como dice Pablo a Timoteo. Pero la responsabilidad de la iglesia, del que está en ese momento, es escuchar. Y el predicador está diciendo que él hizo todo lo posible para que la gente escuchara. Hizo todo lo posible para que la gente prestase atención a lo que él estaba diciendo. La predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, sea a nivel de iglesia o sea de forma individual, es un trabajo colectivo. Es un trabajo de aquel o de aquellos que se preparan, y es un trabajo de aquellos que están ahí que estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Si venimos a la iglesia sin estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, y lo que es más importante, lo que me dice a mí, no a los demás, sino lo que me dice a mí, si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿para qué venimos? Y claro, uno puede decir: bueno, venimos a cantar, muy bien, venimos a alabar, muy bien. Pero una de las cosas que hacemos cuando venimos a cualquier reunión de iglesia y se expone la palabra es a escuchar. Y para escuchar tenemos que tener una disciplina. Para escuchar tenemos que tener la mente abierta, el corazón abierto y el oído presto. Para escuchar tenemos que dejar al lado nuestras opiniones y escuchar lo que esa persona en ese momento nos está enseñando de la palabra. Tenemos que venir con sed, con hambre para escuchar. Si yo me pongo aquí sentado y alguien está hablando y yo empiezo a escuchar, empiezo a pensar en mi mente: mañana es lunes, mañana esto, el martes tengo que ir a Hacienda, el miércoles tengo que ir al ayuntamiento, el jueves tengo que pagar esto, el viernes y empiezo a pensar en mis problemas, en mis cosas, en mis cuentas, pues no estoy escuchando la voz de Dios, no estoy escuchando lo que el Señor me está diciendo. Por eso tengo que sujetarme y disciplinar. Y si yo voy que mi mente se va, tengo que coger otra vez mis pensamientos, traerlos para acá y volverlos a poner, y estar dispuestos a volver a prestar atención a lo que el predicador, la maestra esté enseñando. Salomón aquí lo está diciendo, hizo escuchar, pero fijaros que no solamente el maestro, el predicador hizo escuchar, sino que hizo escudriñar. Aviados estamos si pensamos que nuestra vida espiritual va a depender solamente de lo que alguien enseñe. Aviados estamos. Porque la vida espiritual no consiste en un 40 minutos un domingo o 40 minutos un miércoles o media hora. No, la vida espiritual es cada día.
Y el compromiso con la palabra es cada día. La lectura de la palabra es cada día. El devocionar con la palabra es cada día. Estudiar la palabra de Dios es cada día. Déjame decirte algo de una forma muy clara. La responsabilidad de tu crecimiento en las Escrituras eres tú. Tú tienes la responsabilidad de abrir todos los días la palabra, de escudriñar la palabra y de alimentarte de la palabra. Gracias a Dios por los maestros que Dios ha puesto en la iglesia, gracias a Dios por las personas, por los pastores y maestros que nos enseñan su palabra, por los hermanos en la iglesia que nos enseñan su palabra, pero no nos engañemos, no podemos estar alimentados solamente de eso. La responsabilidad es individual, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de todos los días ponernos de rodillas y todos los días buscar al Señor también en oración y en su palabra. Y aquí Salomón lo dice también muy claro, hizo escuchar e hizo escudriñar, se esforzaba para que sus oyentes escudriñaran, averiguaran la palabra. Y fijaros que dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Me encanta porque a veces pensamos, es como si hubiese una contradicción. ¿Cómo podemos hablar palabras agradables? A veces pensamos que hablar palabras agradables es como una especie de peloteo. A veces pensamos que hablar palabras agradables es como para no hacer daño a nadie, si la palabra de Dios ya hace bastante daño. A veces pensamos que hablar la palabra es como rebajar, como quitar cosas que tienen mucha importancia. ¿Sabéis? La persona que enseña la palabra de Dios tiene que buscar la palabra agradable, la palabra adecuada, para que esa palabra penetre hasta la fibra de la persona que está escuchando. Y no va reñido eso con la verdad, porque fijaros que aquí está diciendo, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Palabras de verdad. La verdad no va reñida con la forma de hablar. A veces escucha a personas que dicen la verdad, que predican la verdad, que enseñan la verdad, pero madre mía, ¿cómo lo hacen? Te hunden. Son personas que están con un martillo y cogen el martillo y empiezan bum, bum, y lo que están diciendo es verdad, pero sales hecho polvo. Sale hecho polvo porque no están empleando el aceite del amor, no están empleando el aceite de decir las cosas para que lleguen a tu alma. Nos convertimos en jueces en vez de ser personas que están enseñando lo que la palabra de Dios enseña. Todos conocemos a gente que enseñan, que dicen cosas, y todos conocemos a gente que esas cosas que nos enseñan nos hunden. Y todos conocemos a personas que enseñan lo mismo y salimos de forma diferente. Enseñan exactamente lo mismo, dicen las cosas de forma lo mismo, exactamente lo mismo, pero la manera de decirlo es completamente diferente. Y Dios nos exhorta, y Dios nos habla con nosotros, y Dios nos dice las cosas. Y a veces, a la hora de hablar, de decir las cosas, en vez de ser instrumentos de bendición, lo que somos instrumentos de maldición, en el sentido que estamos haciendo mal por la manera que tenemos de decir, por la forma que tenemos de explicar la palabra de Dios. No va reñido el decir las cosas de forma adecuada con decir la verdad. Y el predicador lo sabía. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y es interesante el versículo 11 cuando dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Un comentarista dice: los aguijones pinchan para que los oyentes presten atención y busquen la verdad, mientras que los clavos les proporcionan elementos para colgar lo que han aprendido. Me encanta, qué bonito. Te lo repito, los aguijones pinchan, pero para que los oyentes presten atención y busquen la verdad, mientras que los clavos les proporcionan elementos para colgar lo que han aprendido. Mirad lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 27. Proverbios 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida. Otra vez encontramos esta expresión. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El otro día estaba hablando con un hermano, bueno, hace poco, este viernes creo que era. Estaba hablando con un hermano y estaba contando en la reunión del viernes en Nueva Vida, del estudio bíblico, estaba contando que cuando era un chaval alguien le ofreció cocaína.
cocaína. Y él dijo que no. Él dijo que no. Este hombre ya tiene 70 años o por ahí. Cuando le ofrecieron cocaína, en aquellos años no es como ahora. La cocaína era algo muy, muy localizado. Hoy en día la cocaína está en todos los sitios, pero cuando él era joven no estaba tan comercializado, por decirlo de alguna forma, como ahora. Y él estaba diciendo que le ofrecieron cocaína y dijo que no. Y es interesante porque estábamos comentando qué hubiese sido de su vida si hubiera dicho sí a la cocaína. ¿Qué hubiese sido de su vida si aquel día los amigos, la amistad, la persona que le ofreció cocaína hubiese dicho que sí? Posiblemente su vida habría cambiado de la noche a la mañana y posiblemente no lo hubiésemos conocido. La vida, hermanos y hermanas, está llena de decisiones. Cada día tomamos cientos de decisiones. La mayoría de las decisiones están automatizadas. Nos levantamos, desayunamos, nos vestimos, nos duchamos, nos lavamos los dientes, venimos, leemos, vamos al colegio, estudiamos, vamos a la universidad, vamos a nuestro trabajo, entramos. La mayoría de las decisiones las tenemos automatizadas, las hacemos ya sin darnos cuenta. Pero después hay otras decisiones que tenemos que tomar cada día. Decisiones que nos van a ayudar a crecer o no. Decisiones que nos van a ayudar a ser mejores o peores. Decisiones que nos van a ayudar a ser más sabios o más necios. Cada día tenemos que tomar decisiones. Y aquí encontramos en este texto que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No solamente en cuanto a la muerte espiritual tenemos que tomar decisiones para no caer en esa muerte espiritual, sino también decisiones que tienen que ver con nuestra muerte o nuestra vida física. Si a mí me ofrecen cocaína y digo que sí a la cocaína, posiblemente me convertiré en un adicto de la cocaína. Si a mí me dicen que vamos a robar en un sitio un dinero y nunca más vamos a hacerlo, si yo entro y robo ese dinero, posiblemente volveré a hacerlo. Si a mí me dicen que puedo engañar a mi esposa y que hay un sitio donde hay mujeres y hay un sitio donde tú puedes engañar y nadie se da cuenta, y si yo digo que sí, mi vida va a ser un desastre porque he tomado una mala decisión. Cada día tenemos que tomar decisiones que nos pueden llevar a la vida o decisiones que nos van a llevar a la muerte, y depende de ti, depende de la decisión que tú vayas a tomar, y eso puede ocurrir con 15 años y puede ocurrir con 90. Cada día tenemos, y una de las cosas que ocurren es que el temor de Dios nos guíe. El temor de Dios, en el mejor sentido de la palabra, como semáforo, de aquí, si se pone en color rojo, no puedo pasar, no está bien lo que voy a hacer. Y la conciencia, esa lucecita que Dios nos ha dado, nos va a ayudar a saber tomar esas decisiones. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y si tú andas en el temor de Dios, que no olvides nunca que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, te ayudará a vivir, te ayudará a tomar decisiones correctas, te ayudará a saber decir no, sea quien sea, te ayudará a tomar y a decir no para tu bien espiritual y para tu bien físico. El temor de Jehová es manantial de vida, es lo que nos da vida, porque eso nos hace apartarnos de los lazos de la muerte. En el capítulo 16, versículo 22, dice, capítulo 16, versículo 22, dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Me encanta. Manantial de vida, otra vez la expresión manantial de vida, es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Cuando uno está caminando en los caminos de Dios, vamos adquiriendo un conocimiento, vamos adquiriendo un entendimiento. A raíz de la lectura de la palabra, de la obra del Espíritu Santo, de los beneficios espirituales de la Iglesia, vamos adquiriendo un entendimiento. Entendimiento espiritual. Lo creo con toda mi alma, no de ahora, hace muchísimos años. Creo que hace falta hoy en día en la Iglesia hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres espirituales
Esto que es tan fácil de decir es muy complicado de hallar. El apóstol Pablo ya decía en Corintio que hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Y me da la impresión de que conforme va pasando los años, y me da la impresión de que conforme el calendario profético de Jesús se va cumpliendo, me da la impresión de que cada vez hay más creyentes carnales en las iglesias. Cada vez hay más creyentes que se conforman con un caminar con el Señor superficial, con una lectura superficial, con no venir a la iglesia, con un compromiso al no compromiso, a no obedecer, a no hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que el Señor quiere, sino hacer lo que uno quiere. Me da la impresión que hay demasiadas personas ya que viven en la carnalidad, en la mundanalidad. Y creo que hacen falta hombres y mujeres, más que nunca espirituales, en el mejor sentido de la palabra. Hombres y mujeres que estén cerca del Señor, hombres y mujeres que estén cerca del sol, hombres y mujeres que estén ahí caminando con Él, que lo ansíen, que tengan pasión por Jesús, que amen a Jesús, que tengan el compromiso de vivir vidas santificadas, vidas santas, vidas de testimonio, vidas que realmente den vida a los demás. Las iglesias muchas veces estamos llenos de pecado y estamos llenos de cosas y nadie presta atención a eso, porque cada uno vamos a nuestra lucha, a nuestra idea, a lo que queremos. Necesitamos hombres y mujeres en las iglesias, en el pueblo de Dios, que sea espiritual. Y en ese sentido, lo mismo que te digo que yo creo que hoy en día hace falta hombres y mujeres espirituales y que paguen el precio de la espiritualidad, también te digo otra cosa que va unido. Creo que hoy en día hace falta más que nunca hombres y mujeres con discernimiento espiritual, con el bendito discernimiento espiritual, el discernimiento que nos ayuda a saber lo que es malo y lo que es bueno, el discernimiento que nos ayuda a saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, el discernimiento que nos ayuda a saber lo que escuchamos, esto es sí y esto es no, lo que leemos, esto es sí y esto es no, el discernimiento que nos ayuda a ver por dónde vienen los peligros, a ver por dónde vienen las falsas doctrinas, a ver por dónde vienen los falsos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Discernimiento espiritual. Cuanto más discernimiento espiritual tengamos, cuanto más espirituales seamos en los caminos de Dios, esto será más fácil. Lo que está diciendo aquí será mucho más fácil. Tendremos entendimiento espiritual, que es un manantial de vida también para nosotros. Entendimiento espiritual. ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu discernimiento? ¿Cómo está tu relación personal con el manantial de vida? ¿Cómo está tu relación personal con Jesús? Fijaros que está diciendo que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Hay gente que conocen, hay personas que conocen que tienen varias carreras, que tienen varios idiomas, personas que son humanamente tienen un conocimiento, y sin embargo nos dice aquí que la erudición de los necios es necedad. Todos conocemos a personas que cuando hablan no dicen nada. Todos conocemos a personas que cuando hablen, aunque hablen de sobra, no dicen nada. Todos conocemos a personas de gente que están ahí hablando y que se mueven las alas como los pavos reales para decir lo que está y no dicen absolutamente nada. Y sales con el corazón tan vacío como cuando has entrado. Y en esa conversación con un amigo, con un familiar, con alguien, sales exactamente igual diciendo, esta persona mucho hablar, mucho decir, pero no está diciéndome nada. La erudición de los necios, estas personas que se ponen y dicen, yo sé, yo sé, yo sé. Cuando alguien te diga yo sé, ora por él, ora por él. Cuando alguien te diga yo sé, yo tengo el conocimiento, ora por él que el Señor le ayude y le haga entender. El autor de Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay mucha gente que quieren ser sabios y en realidad son necios. Cuando uno va presentando por delante su currículum, está diciendo, yo soy un necio. La palabra de Dios nos dice que necio es aquel que dice que Dios no existe.
Aquel que dice que Dios no existe es un necio. Pero también hay necios de otra manera. También hay personas que creen que lo saben, que creen que tienen un conocimiento y no tienen ese conocimiento. Y me encanta que el manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Agárrate al entendimiento bíblico, agárrate a la palabra de Dios, agárrate a lo que Dios está enseñando, a lo que Dios está diciendo en su palabra, agárrate a la sana doctrina, agárrate a las palabras de Jesús, agárrate a las Escrituras, al Antiguo y al Nuevo Testamento, agárrate a esa palabra que te dará entendimiento, te dará discernimiento y te dará espiritualidad en tu vida. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Dios es nuestro manantial de vida. Dice en el Salmo 36, versículo 7 al 9, dice, Salmo 36, versículos 7 al 9, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. Fijaros que aquí está diciendo que seremos saciados en su casa. Nos dice que nos abrevará del torrente de sus alegrías, de sus delicias. ¿Por qué? ¿Por qué seremos saciados? ¿Por qué tendremos ese torrente de alegría, ese agua? Porque contigo está el manantial de la vida. No te canses nunca de beber. No te canses nunca de comer, no te canses nunca de estar al lado de Jesús, no te canses nunca. Cuanto más años tenga en el Señor, bebe más, bebe más. Los especialistas, los médicos nos dicen que las personas mayores, a partir de ciertas edades, ya no son conscientes de la importancia del agua y dejan de beber. Tienes que darle agua, hay que darles agua porque por ellos mismos, como los niños pequeños, no dejan de beber agua. Es interesante, en la infancia hay que dar de beber y cuando somos mayores hay que dar de beber, porque se olvidan de la importancia de beber. A veces pasa eso con nosotros. A veces ocurre que estamos en los caminos del Señor, bebemos, pero cuando va pasando los años, cuanto más tiempo estamos con el Señor, menos vamos bebiendo, menos estamos con Él. Ya no le damos tanta importancia a la iglesia, no le damos tanta importancia a las conversaciones espirituales, no le damos tanta importancia a leer buenos libros, por supuesto, aparte de la palabra de Dios. No le damos tanta importancia, ¿por qué? Porque ya no tenemos tanta sed. Y fijaros que aquí nos está diciendo que tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Bebe, bebe, cada día, bebe, sáciate del agua de la vida, sáciate de esa relación con Jesús. Hay un texto precioso, es un texto impresionante, en Isaías capítulo 58, versículo 11, que dice, Isaías 58, versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Fíjate, Jehová te pastoreará casi siempre. Perdón, eso no lo dice. Jehová te pastoreará miércoles y viernes. Tampoco lo dice. Jehová te pastoreará los meses julio, agosto y septiembre. Tampoco dice eso. Jehová te pastoreará. ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre. Siempre. En la noche y en el día, de madrugada y en el amanecer, en los hospitales y en tu casa, en el trabajo y en tu butaca, en la iglesia y tomando un café, con tu familia y con hermanos y con amigos. Dios, el Señor Jesús, te pastoreará siempre, aunque no nos demos cuenta, aunque no caigamos en eso, aunque pensemos que vamos solos, el Señor nos pastoreará siempre. Agárrate a eso. Siempre. Y fíjate que dice, y en la sequía saciará tu alma. Hay momentos en nuestra vida que estamos secos. Hay momentos en nuestra vida, me recuerda el capítulo 37 de Ezequiel, cuando nos habla de cómo el Espíritu Santo viene y esos huesos que estaban ahí, huesos secos que no tenían vida, cómo el Espíritu va soplando y va haciendo que esos huesos tengan carne, y se vaya vigorizando y vayan dando fortaleza y los huesos se convierten en personas y se levantan. Eso es lo que hace el Señor también con nosotros. Estamos en tiempos de sequía
el Señor nos está diciendo aquí que en esos tiempos nos saciará. Su bendita palabra, su realidad con nosotros nos saciará y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ven conmigo a Juan, al capítulo 4 de Juan. Juan, capítulo 4, versículo 10 al 15. Y mira lo que dice. Juan, capítulo 4, versículo 10 al 15, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Wow. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame ese agua. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Todos conocéis esta conversación. Todos conocéis este pasaje espectacular, esta entrevista de Jesús con la mujer samaritana. Todos conocéis las grandes verdades bíblicas que aquí se encierran. Y todos conocéis cómo queda la mujer. Y todos conocéis esta frase de Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. 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 Cuando yo me convertí, lo he dicho muchas veces por activa y por pasiva, cuando yo me convertí, el día en que yo conocí a Jesús, yo tenía aquí una carga, tenía una bola en mi hombro, que yo no era consciente, por cierto. Tenía aquí una carga. Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, cuando le dije: Jesús, entra en mi vida, me arrepiento de mis pecados, y cuando le dije que entrase en mi corazón, inmediatamente de hacer esa oración, con lágrimas en los ojos, llorando, esa carga desapareció. Esa carga desapareció. Nunca más he vuelto a tener esa carga, la carga del pecado. Tengo pecado, pero esa carga sé que la lleva Jesús. Yo sé que Jesús cargó con mis pecados. Yo sé que mis pecados Jesús lo ha llevado al mar. Yo sé que Jesús ha perdonado por completo mis pecados. Todos mis decretos, todos mis pecados están clavados en la cruz de Cristo. Están sobre Él. Yo lo sé. Esa carga desapareció. Tengo otras cargas, han pasado otras cosas. Pero esa carga que yo tenía antes de conocer a Cristo, nunca más la he vuelto a tener. Pero déjame decirte algo. Tampoco nunca más he vuelto a tener otro tipo de sed. Nunca más he vuelto a tener otro tipo de sed. No tengo necesidad de saber lo que enseñan los budistas. No tengo necesidad de saber lo que enseñan los musulmanes. No tengo necesidad de saber lo que enseñan los ateos. No tengo necesidad de saber lo que enseñan los testigos de Jehová. No tengo necesidad de saber lo que enseña el hinduismo. No tengo necesidad de saber lo que enseñan. No tengo necesidad, porque mi sed está colmada en Él. Tengo sed de Cristo. Tengo sed de Él. No tengo sed de otra cosa. No tengo necesidad de otra cosa, porque lo que tengo es sed de Él. Desde que yo bebí en el manantial, desde que yo creí en Jesús, Jesús está todos los días dándome de beber. No tengo sed de otra cosa, no necesito otra cosa. Lo que tengo sed continuamente es de Él, y que Él siga dándome cada día de ese agua. El agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Estás teniendo sed? ¿Sigues teniendo sed? ¿O te has conformado? No sé si alguno de vosotros, yo sigo teniendo la ilusión, yo sigo teniendo la ilusión, cada vez que ya me falta cada vez menos, pero yo sigo teniendo la ilusión de que un día mi mujer y yo y mi familia estaremos viendo Israel. Sigo teniendo la ilusión de estar allí en Israel. Sigo teniendo la ilusión de estar un día por las calles de Jerusalén y ver algunos de los sitios. No tengo ilusión por coger piedras del río Jordán, ni tengo ilusión por bautizarme, esas cosas no. Pero sí tengo ilusión por estar allí, en la tierra donde estuvo Jesús. Y me encantaría estar allí y dar un paseo y ver un día el Mar Muerto. El Mar Muerto. Y ponerme en la orilla del Mar Muerto. Y pensar y analizar y ver las palabras de Jesús en cuanto a este texto que estamos leyendo. El Mar Muerto tiene mucha vida. ¿Eso es verdad?
El Mar Muerto como tal está más muerto que la una. El Mar Muerto no tiene nada, no tiene nada, no hay ni un solo pez en el Mar Muerto, ni un solo pez. Y tú dices, qué pena, los mares están para que haya peces, los mares están para que haya vida, y en el Mar Muerto no hay nada, nada, tristemente. Y tú puedes estar allí, contemplar el Mar Muerto, y dices, ¿qué diferencia con el río Jordán o con otro tipo de río, con otra que hay peces, que hay animales, que hay vida? A veces los creyentes tenemos agua, es verdad, tenemos agua, tenemos el agua, pero a veces ese agua se ha quedado estancada. A veces ese agua se ha quedado ahí, incluso con verdina. Tenemos el agua de la vida, pero el agua de la vida no corre. El agua de la vida no va. El agua de la vida lo tenemos ahí encerrado y nos conformamos con ese agua. Y ya está. Y ya está. Con el paso de los años, ¿tú estás en el Mar Muerto? ¿O estás, como dice aquí, yo te daré, como el agua que te daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿O no tienes sed? Y termino con este texto, en el capítulo 7 también de Juan, versículo 37 al 39, dice Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día, el último gran día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era un día de fiesta, era no solamente un día, eran muchos días de fiesta, eran días que la gente venía en peregrinación y eran días de alegría, de gozo, de celebrar la obra de Dios. Todos los días de la fiesta de los tabernáculos eran días de alegría. Todos los días de la fiesta del tabernáculo venía la gente al templo. Todos los días de la fiesta del tabernáculo se hacían como un pasillo, como una comitiva. Y la gente, habían como un pasillo, y llegaban, el sacerdote cogía una jarra de oro, y el sacerdote iba hacia el estanque de Siloé. Y en el estanque de Siloé, esa jarra de oro, que era de 1,5 litros, cogía agua del estanque de Siloé. Y volvía otra vez en la comitiva, en la procesión que se había hecho. Y llegaban hasta el templo y ofrecían el agua que se había sacado del estanque de Siloé, con la gente allí, con todo el mundo allí en comitiva, con sus palmeras y con sus sauces allí levantando las hojas. Volvía el sacerdote y derramaba el agua en libación, en sacrificio, delante de la gente allí en el altar del templo. Y la gente, cuando el sacerdote iba por la calle con la jarra de oro de 1,5 litros con el agua, la gente recitaban Isaías 12:3, sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación, sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Allí el sacerdote iba con su jarra, la gente alrededor, y la gente diciendo, sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Tenía que ser un espectáculo, tenía que ser impresionante allí, las miles de personas con el sacerdote entrando por la puerta de las aguas con esa jarra y después echando el agua en libación delante de Dios. Mientras que pasaba todo eso, estaba el coro de los levitas, y el coro de los levitas cantaban el Jalel, cantaban los salmos del 113 al 118, y cuando el coro de los levitas llegaban a las palabras alabar al Señor porque Él es bueno, Salmo 118 versículo 1, todos los que estaban allí gritaban y movían las ramas delante del altar. Y después hacían exactamente lo mismo cuando llegaban al versículo 25, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, del Salmo 118. Y lo mismo hacían cuando llegaba al final del Salmo, alabar al Señor porque Él es bueno, versículo 29. Y cuando se estaba diciendo eso, cuando estaba allí el sacerdote, cuando estaban cantando el Jalel, cuando los levitas estaban allí con las trompetas allí tocando y cantando, y la gente estaban diciendo estos versículos, oh Jehová, sálvanos, y con las ramas levantadas, en medio de todo esto, en medio de la fiesta, en medio de la celebración, en medio de toda esta situación, Jesús dice, venid a mí y beba. El que beba no tendrá más sed,
el que beba en medio de este agua, en medio de toda esta situación, en medio de todo este lugar, Jesús está diciendo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Y sin Jesús no hay vida. Sin agua no hay vida y sin Jesús no hay vida. ¿Es Jesús el manantial de tu vida? ¿Es Jesús el manantial de tu vida? ¿Es Jesús el abrevadero de tus delicias? ¿Es Jesús la fuente de agua viva? ¿Es Jesús el manantial que corre por tu interior o te has acostumbrado al agua? ¿O te has acostumbrado al mar muerto? ¿O simplemente ya han pasado tantos años que ya ni siquiera tienes sed de Él? Y tú tienes la respuesta, yo no la puedo tener por ti. ¿Es Jesús la fuente de agua para ti? Ojalá que así sea. Ojalá que Jesús sea el manantial de vida para ti. ¿Hay alguna persona en esta mañana que estás en el mar muerto? ¿Hay alguna persona que te has quedado estancado, que ya no tienes sed? ¿No tienes sed? Que no dices aleluya, que cantas, que deseas, que lees la palabra, que te juntas en la iglesia, que vienes, que tienes fuego en tu alma. ¿Hay alguna persona aquí que ha dejado de tener sed? Pues quizás sea un buen momento para que tomes una decisión, porque la vida, como dije al principio, son decisiones. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decir, necesito que se ore por mí? Porque no tengo ahora mismo sed. Y sé que es un problema. Necesito que se ore por mí para tener sed y beber del manantial de la vida. ¿Hay alguien que quiera decir, orad por mí, para que no esté en el mar muerto, sino que tenga de mi interior corran ríos de agua viva? Pues es el momento. Si